Buenas tardes a todas y a todos. En un evento que hemos organizado, IADE, Desarrollo Económico, y PYME, de empresarios. Hoy vamos a tocar un tema de absoluta actualidad, que es un fallo que se ha producido en relación a precios de transferencia, derechos de impuestos a las ganancias. Nosotros hoy tenemos el lujo para hablar del tema, de contar con una especialista en el tema, que es nuestra compañera Verónica Dona, licenciada en Economía de la UBA, con estudios de posgrado en Finanzas en el 4 de Tela, fue directora de Fiscalización Internacional de AFIP desde el inicio de la gestión también de 2020 hasta el mes pasado, esas cosas inexplicables, y integró el CIFIDAC, investigadora que está Tax Justice Network, te pido disculpas por mi inglés, y como asesora financiera de evasión y evasión tributaria, Tax, y de la Comisión de Investigación sobre el lavado de dinero, evasión y evasión tributaria. Además, estuvo de los dos lados del motor muchas veces. Sí, pero ella había estado sin una larga experiencia trabajando para empresas internacionales, para Waterhouse, las auditorías, tanto en Buenos Aires como en España, Madrid. Así que bueno, Verónica dije de la reunión de Corte Suprema y uno más en este. Y dice, políticamente, y bueno, muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a Marisa y a Yade y a PYME por organizar esta actividad. Y muchas gracias por la presentación. Julio, recién me decía si vamos a hablar de la 27430, la reforma tributaria del 2017. Y sí, vamos a llegar ahí, pero mi idea también era empezar un poquito más atrás. A veces me voy un poco demasiado atrás, no voy a perder demasiado tiempo en este repaso histórico, pero un poco quería mencionarlo porque vale la pena. Nuestra norma interna, ¿no? La ley de impuesto a las ganancias, anterior ley de impuesto a los réditos, ¿no? Tiene desde la década del 40 un tratamiento específico diferenciado para la valoración de las exportaciones e importaciones. Y esto no es algo que necesariamente se haya dado en todos los países del mundo, pero sí en nuestro país, porque, entre otras cosas, porque en la década del 30, de hecho, hubo una investigación de una comisión del Senado que investigó sobre el Tratado Roca-Runciman y entre bueno, las empresas sobre las cuales se investigaron, una de ellas fue la Banco Argentina, también conocida como Besti. Hace algunos años me enteré también de que hay un enorme
realizada también en relación con el grupo inglés, no es solamente, no fue una cuestión únicamente investigada por Argentina, porque en Inglaterra tampoco estaba pagando impuestos, ¿no? Y eso fue muy claramente expuesto en su momento por el fiscal de la Torre. Y de ese discurso surgió en 1943 lo que se dio a conocer como la cláusula de exportación e importación, que básicamente incorporaba lo que Sandro de la Torre había sugerido que tenía que ser la solución, que era valorar las exportaciones con un precio mayorista en el mercado de destino. Cuando obviamente uno verificara que se había dado una situación de subfacturación, de lo que hoy diríamos que es una subfacturación, ¿no? O subvaloración de las exportaciones. A grandes rasgos eso era más o menos lo que decía. Esta cláusula de Expo-Impo, que originalmente fue introducida en el artículo 7 de la ley, luego se convirtió en el artículo 8. Y llegó el artículo 8 hasta 2003 con algunos cambios que uno podría hacer un análisis histórico de estos cambios porque fueron relevantes en distintos momentos del tiempo. Yo no sé el PowerPoint. Bueno, igualmente la primera parte, eso podemos pasar. ¿Este es para pasarlo? No, esto es otra cosa, este es grabado. Entonces pasar a la primera página, ya la puedes pasar. Esa ya la podemos pasar, pues lo que mencioné recién. Bueno, en 1998, previo, digamos, a estos cambios de 2003, que también hay que mencionarlo, en 1998 tiene lugar un cambio, muchos cambios, de hecho, varios cambios en la ley de impuestos a la ganancia muy relevantes, ¿no? En relación con precios de transferencia, puntualmente se incorpora en el artículo 15 lo que son conocidos como los 5 métodos de precios de transferencia. Que son 5 métodos que se basan en las recomendaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de 1995, y a su vez se basan en la normativa norteamericana, a grandes rasgos, ¿no? La normativa norteamericana, de hecho, es mucho más extensa. Y estos 5 métodos son incorporados en 1998, pero se mantiene el artículo 8 también, ¿no? Con alguna modificación que viene a tomar en cuenta una cuestión surgida de un fallo del 85 de la Corte Suprema en relación con el caso de Eduardo Luisinian, en el que se había intentado, porque digamos la cláusula original de Expo-Impo decía que en el caso que se verificara, ¿no? Una diferencia, es decir, que por ejemplo en el caso de una facturación, de una exportación, si se diera que la exportación era realizada a un valor inferior al precio mayorista en el mercado de destino, considerando los costos de transporte, etcétera, etcétera, bueno, si era inferior, entonces debía tomarse esto como un indicio de vinculación económica. Sin embargo, en 1985 la Corte falla en contra de esto, digamos, diciendo que esto no podía ser tomado como un indicio de vinculación económica. Y entonces en 1998 se hace una pequeña modificación para que fuera aplicable la cláusula de importación y exportación, incluso cuando no hubiera verificación, cuando no hubiera una vinculación económica, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ya yendo al año 2003, en el año 2003 se incorporan una serie de modificaciones al artículo 8 y al artículo 15, ¿no? Entonces, en el artículo 8 ya se vincula, digamos, un poco más el artículo 8 con el artículo 15, diciendo que bueno, en los casos de operaciones convinculadas, deberían ajustarse, la valorización debería ajustarse de conformidad con lo previsto en el artículo 15, ¿no? Que son los métodos OCDE que están basados en el principio de realidad, realidad económica, justamente no, el principio
de arm's o de libre concurrencia o libre competencia o bueno, como la traducción que queramos hacer de ello al castellano, que es un criterio que dice que en realidad las operaciones entre partes vinculadas deberían ser realizadas como si hubiesen sido, deberían ser analizadas como si hubiesen sido realizadas entre partes independientes. Ese es el principio uno puede, o sea, encontrar que es complejo, ¿no? De hecho, porque en realidad justamente la naturaleza de estas operaciones es que no fueron realizadas entre partes independientes, sino que entre vinculadas, así que hay una suerte de círculo vicioso, digamos, en este principio, ¿no? Y en ese criterio. El principio data del principio del siglo XX y de la Liga de las Naciones, de hecho, una discusión hacia el interior de la Liga de las Naciones. Pero bueno, volviendo a 2003, entonces se incorporan, como decía, una serie de modificaciones al artículo 8. Entonces, otra modificación es que dice que, bueno, tampoco serán consideradas como ajustadas a las prácticas o valores normales de mercado, normalmente el principio del SNEC, aquellas operaciones que hayan sido realizadas con jurisdicciones o países de bajo nula tributación, como era definido en ese entonces. Y que en estos casos tenían que atenerse al artículo 15, ¿sí? A los que llamamos los métodos de precios de transferencia. Luego se agregaba otro párrafo en el que decía, bueno, en los casos en que de acuerdo con las disposiciones anteriores se trate de operaciones de importación o exportación de bienes a cuyo respecto puede establecerse el precio internacional de público y notorio conocimiento a través de mercados transparentes, bolsa de comercio similares, corresponderá, salvo prueba en contrario, utilizar dichos precios a los fines de la determinación de la ganancia neta del fuente. Bueno, uno podrá ahí ya tener una cuestión respecto de qué se entendía por disposiciones anteriores, si las vinculadas y jurisdicciones de nula baja o no, digamos, disposiciones anteriores. Pero por si acaso, en el siguiente párrafo agrega que cuando se trata de operaciones distintas a las anteriores, es decir, celebradas entre partes independientes, el contribuyente, digamos, como que aclara ahí que AFIP le podría solicitar información al contribuyente a los fines para la fiscalización de dichas operaciones, siempre que el monto anual de las exportaciones superara alguna suma que tenía que fijar el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Esas son las modificaciones en el artículo 8. Pasamos a la siguiente pregunta. Por favor, gracias. En el artículo 15 lo que se agrega es lo que se da al llamar el sexto método, sexto párrafo, este sexto método, sexto párrafo, bueno, dice allí que será aplicable a operaciones con sujetos vinculados, para valorar las operaciones en base a una cotización de bien en el mercado transparente al día de la fecha de carga de la mercadería. Y digamos, esto lo podría leer un poco mejor, lo voy a leer un poquito mejor, así se entiende. Entonces, lo que se agrega dice algo así, que es el punto más resonante, ¿no? de esta incorporación, de la incorporación que hace la 25784. Dice que se agrega este llamado sexto método aplicable a exportaciones realizadas a sujetos vinculados que tengan por objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarburos y sus derivados, y en general bienes con cotización conocida en mercados transparentes, en los que intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería. Y en lo que consiste el método es en la valorización de estas operaciones, utilizando una cotización del bien en un mercado transparente a la fecha de carga de la mercadería. ¿Sí? Ello siempre que no se pudiera determinar la sustancia económica del intermediario, que es una cuestión bastante importante. ¿Sí? Porque sobre ello surge luego otra cuestión, ¿no? Un detalle al margen, este sexto método, luego de que incorpora Argentina, es incorporado a la normativa de muchos otros países.
lo replican otros países de la región, países africanos, países de Europa del Este. La verdad es que se entiende a nivel internacional que brinda una herramienta, un elemento, que los 5 métodos recomendados por la OCDE no brindaban con tanta claridad. Aun cuando uno pueda discutir si puede ser considerado como parte de uno de esos métodos de la OCDE, que es el primero, o no, digamos, porque en realidad hay una comparación también con una cotización independiente, y de hecho hay algunos tribunales que fallaron en esta línea. Sí, claro. Vos lo que decís es, estos métodos permitían el precio de pizarra, que queda de los mercados cereales del país. Sí, A eso se exactamente. en este caso de cereales puntualmente. Sí. De hecho, en realidad, lo que termina resolviéndose en algunos fallos relevantes sobre el tema es que puede ser tomado el precio o el índice de MINAGRI, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, o antes Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, digamos, el índice que ellos publican puede ser tomado como válido. Sí. En realidad ahí se habla un poco de, una cotización de un mercado transparente, ¿no? Justamente por ahí no puede ser de cualquier pizarra, sino que tiene que ser alguna pizarra que consideremos como válida para ese mercado. Eso sí es una consideración a tener. Pero que vuelvo al punto, en realidad, y tal como luego fue algo decidido en otros fallos, ¿no? En otras causas que llegaron a la justicia, esto también podría entenderse como una variante del precio comparable entre partes independientes, que es el primer método, ¿sí? de estos 5 métodos recomendados por la OCDE, ¿sí? Solo que brinda algunas aclaraciones más. Claro, digamos, el método del precio comparable entre partes independientes, toda la literatura de la OCDE, etcétera, nunca te van a decir específicamente cuál tendría que ser el precio. Más bien te van a decir que tenés que agotar los comparables internos, que tenés que agotar otro tipo ¿no? Tenés que fijarte si tenés operaciones comparables internas, digamos, no vinculadas que sirvan de comparación, que el volumen, que los mercados de destino sean los mismos, quizás, o un montón de otras cuestiones que pueden surgir en esto. Entonces, aquí, digamos, yo sí considero de todas maneras que esto fue replicado por muchos países porque brinda algo que los 5 métodos por sí mismos no tienen, que es certeza, que es certeza tributaria, ¿no? Te brinda una certeza, digamos, tanto de un lado como del otro lado del mostrador, sabemos a qué atenernos, es el precio, ¿sí? Luego, sí, dentro del sector van a argumentar, y es lo que argumentaron, que tomar el valor a la fecha de carga no es representativo de la operatoria del sector porque no sería cuando se establecen los precios. Pero un gran problema que hay justamente tanto en estas operaciones entre vinculadas o a veces entre independientes, también en este sector y que se confirma también en todos los casos, en muchos de los casos judicializados, es la falta de contratos. Entonces, también no es la fecha, no usamos el precio o la fecha de carga de la mercadería. ¿Qué fecha usamos? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué te toma como fecha de concertación de la operación? Porque, digamos, un contrato entre partes vinculadas, bueno, no tiene necesariamente... No sé qué adelanto, pero entonces el cuestionamiento aparece por este problema de la fecha, no por la norma. Claro, exactamente. Que, digamos, eso pero si uno... la Corte podría haber pedido que se ajustara, ¿no? Claro. Porque invalida una ley. Exactamente. Exactamente. En realidad, para mí, el conflicto pasa por ese lado, de hecho, que después, bueno, podemos ir y volver sobre los temas, ¿no? Pero después cuando vamos a la 27430, la reforma que se hace en 2017, 2018, sí, 2017, lo que ocurre ahí es que en realidad se dice
en realidad se le saca bastante del piso al sexto método. Se mantiene, sí, que en el caso de que se refiere a operaciones que han sido realizadas a través de un intermediario, se aclara ahí un poco mejor cuál es la vinculación entre los extremos que puede ser considerada, pero el sexto método resulta de aplicación únicamente cuando no se haya verificado el registro del contrato. Y bueno, ahí después vamos a ver las implicancias que eso tiene, ¿no? Que en realidad hace bastante complicada su aplicación hoy en día, ¿no? Tal y como está. Pero bueno, volviendo hacia atrás, hacia 2003, entonces podemos pasar a la siguiente filmina. Entonces, decía antes que este método era de aplicación, su aplicación estaba limitada a aquellos casos en los que se verificara que que el intermediario no cumplía con determinados criterios de sustancia económica, digamos. Es decir, digamos, el objetivo era tratar de atacar aquellas operaciones en las que se utilizan, como es, digamos, hoy por hoy, el 95% de las exportaciones de cereales son realizadas a través de intermediarios, ¿no? Claro, sí, y todos, digamos, a través de intermediarios, ¿no? Entonces, esos intermediarios concentran a veces mucha de la renta de estas operaciones, ¿no? Y eso era el problema también, de alguna manera, con diferencias, en 1943, digamos, y hoy, solo que hoy se da una multiplicación, digamos, hoy por hoy en 1943 quizás la operatoria era un poco más lineal. Hoy incluso no tenés un intermediario, hasta podés tener 5 intermediarios. La verdad es que se hace bastante más complicado, ¿no? Entonces, el objetivo entonces era un poco y entonces para abordar la sustancia del intermediario se plantean cuestiones básicas en la ley, digamos. En una ley no se espera que se brinden todas las aclaraciones, ¿no? Digamos, en la técnica legislativa en general brinda las mayores las aclaraciones que pueden ser brindadas en los reglamentos, se dejan para el reglamento. Entonces aquí se decía a grandes rasgos que, bueno, tenía que tener real presencia en el territorio de residencia. Bueno, ¿qué es real presencia? Lo va a definir la reglamentación. ¿Sí? Se esperaba que su actividad principal no consistiera en la obtención de rentas pasivas ni en la intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia Argentina o con otros miembros del grupo, ¿no? Y por el otro lado, y de manera conjunta, porque estos requisitos eran conjuntos, digamos, se agregaba que las operaciones de comercio internacional con miembros del mismo grupo multinacional no podían ser superiores al 30%, ¿no? Del total anual de operaciones. Entonces, cuando uno lee esto, digo yo, economista, aquí contadores también, ¿no? Leemos una ley que dice operaciones de comercio internacional con miembros del mismo grupo, necesitamos una reglamentación que diga qué son operaciones. Operaciones, ¿no? Operaciones puede ser la venta, puede ser la compra, puede ser, digamos, claro, necesitamos una mayor aclaración de si sumamos o restamos operaciones, como mínimo, ¿no? Sumamos las operaciones de venta con las de compra o las neteamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí, no? Entonces, eso es lo que vino a aclarar el decreto reglamentario. ¿Sí? Que sin esa aclaración, que es un poco, digamos, sin esa aclaración tendría que haber venido en algún lugar, digamos, decreto reglamentario, resolución general de AFIP, o una instrucción general, digamos, una instrucción interna del organismo recaudador a los fines de aclararle a todos los inspectores cómo hacer el cálculo, porque si no lo que vamos a tener es que en Salta van a hacer un cálculo distinto que en grandes contribuyentes. ¿No? Esto es lo que podía pasar, digamos, lo más deseable en el marco de certeza tributaria es que sea una norma de mayor nivel que brinde estas clarificaciones, porque no, digamos, la judicialización va a ocurrir igual. O sea, porque cuando el de Salta se dé cuenta que el cálculo es distinto de grandes contribuyentes,
digamos, va a haber un problema, ¿no? O cuando se intente sacar a través de una resolución, digamos, si se judicializa un decreto reglamentario, entonces una resolución general no iba a esperarse menos que una judicialización, ¿no? Digamos, entonces, lo normal es que esto venga a través de alguna reglamentación, y lo que creo que, no sé, no estaba en ese momento del gobierno, ni mucho menos, pero imagino que se le debe haber ocurrido era que lo mejor era hacerlo a través de un decreto, de lo que iba a brindar mayor certeza. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cuestiona o qué es lo que, sí, qué es lo que cuestiona Vicentín? Lo que cuestiona Vicentín es lo mismo que ya habían cuestionado la Cámara de Oleaginosa, que sale ahora les digo exactamente, pero en 2005 hay una presentación que resulta, sí, en un decreto, que es el decreto 1287 de 2005. ¿Sí? Entonces, en ese decreto se había presentado, esto surge a partir de una presentación de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, del CIARA, del Centro de Exportadores de Cereales, de aceite, junto con varias empresas, como Aceitera General Dehesa, Bunge, Cargill, Bursija, Luis Dreyfus, Glencore, bueno, varias de ellas, y también Vicentín, exactamente todas. No se priva ninguna. Entonces, estas interpusieron un reclamo administrativo, ¿sí? Frente a este reclamo administrativo, lo que hace el Poder Ejecutivo es sacar, de hecho, un decreto del 287-2005 en el que se brinda, se rechaza este reclamo por el propio y se le brindan las aclaraciones. Lo que surge, el reclamo administrativo que interpusieron iba en la misma línea, digamos, que lo que luego fue judicializado por eso. Donde, digamos, los puntos en cuestión eran básicamente tres. El primero de ellos, respecto de la vigencia del decreto reglamentario, ¿no? Una cuestión también con la que es una cuestión, se quiere, compleja en todas las leyes, ¿no? Digo, mi especialidad está limitada a esto, pero decir, sino es una cuestión también de análisis, digamos, en otros casos, ¿no? En donde surge la ley, luego surge un decreto reglamentario y, digamos, ahí hay que definir cuál es la vigencia, ¿no? A partir de esa ley, digamos. Lo que está claro con la ley es que el artículo 8, tal y como estaba antes, ya no está. Entonces, ¿a partir de cuándo es que resulta válido la aplicación de este sexto método, ¿no? Entonces, lo que decía el decreto reglamentario era que la vigencia era a partir de los periodos fiscales cerrados con posterioridad a la fecha de la ley. ¿Sí? Eso era lo que decía la ley ABC 2003, el decreto reglamentario fue de 2004. Entonces, una de las cuestiones que se judicializa es la vigencia, y lo que entendía el sector agroexportador es que aquí había una aplicación retroactiva de la ley. Lo que se le responde con el decreto 1287, que creo que es bastante válido, es que en realidad, porque un poco la argumentación del sector era que no puede ser aplicada esta ley, este decreto de manera retroactiva a operaciones que fueron concertadas con anterioridad. Y lo que se le responde es, en la ley de impuesto a las ganancias, en realidad es una ley que aplica a ejercicios, y el ejercicio se perfecciona al cierre del mismo. Y la realidad es lo que ocurre en precios de transferencia, digamos, ¿no? Al punto que, bueno, las declaraciones inclusive de precios de transferencia han sido históricamente hasta posteriores, ¿no? A la presentación de la declaración de ganancias, porque, bueno, hay una corrección posterior que también es necesario hacer a los fines, pero bueno, eso es otra cuestión, si se quiere. Pero el perfeccionamiento del ejercicio se da al cierre, ¿no? Eso es lo que le responden con la 1287, y además no se lo responden así por una ocurrencia del Poder Ejecutivo, sino que citan
jurisprudencia existente, digamos, fallos de Corte Suprema de Justicia anteriores, ¿sí? En los que ya había resuelto esta cuestión, ¿no? Ese como primer punto. La siguiente cuestión, en realidad estoy yendo ya de manera medio desordenada, pero es esta, genial, buenísimo. La siguiente cuestión relevante tiene que ver, yendo a la anterior termina ahora, con lo que estaba dispuesto en el artículo 1, inciso H, párrafo 1 del decreto 916. En ese párrafo lo que dice que a los fines de la aplicación del método previsto en el sexto párrafo del artículo 15 de la ley, todas las operaciones de exportación en las que intervenga un intermediario internacional que no cumple con los requisitos previstos en el octavo párrafo del mismo, se considerarán que no se encuentran celebradas como entre partes independientes en condiciones normales de mercado a que alude el tercer párrafo. Es decir, se aclara que el sexto método va a ser aplicable también a operaciones entre partes independientes. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, lo que estaba también bajo cuestionamiento era, sí, ¿qué pasa en el caso de que tengo dos extremos vinculados y un intermediario no vinculado? Digamos, o más bien, o dos extremos, o sea, más bien, en este caso era claro, pero tengo dos extremos que parecen no vinculados y tengo al intermediario vinculado. Digamos, entonces que no se aplica el sexto método porque la operación de exportación fue realizada no vinculado. ¿Por qué parece que no queda? Entonces, pero, digamos, más allá de que, bueno, esto no estaba, si se quiere, redactado con claridad, bueno, no es lo que surge literalmente, es lo que sabemos, digamos, que se encuentra detrás, pero la realidad también, a mi entender, es que, digamos, en la redacción, que un poco comentaba antes, del artículo 8, ya se preveía la aplicación a partes independientes, a operaciones entre partes independientes, de varias maneras distintas, ¿no? Por un lado, un párrafo un poco en el que decía, bueno, las disposiciones anteriores, pero no aclaraba si las disposiciones anteriores eran las vinculadas y condiciones de nulo baja. Por el otro lado, un párrafo final en el artículo 8, en el que ahí, bueno, si se quiere, la ley decía que sería AFIP la que debería requerir información sobre las operaciones entre partes independientes, ¿sí? Tampoco es que con el decreto 916 se pretendía aplicar, digamos, lo previsto en el sexto párrafo a cualquier operación, digamos. Tenía que seguir cumpliéndose la cuestión de la intermediación a través de un intermediario, valga la redundancia, sin sustancia económica, ¿no? Y la última cuestión sobre la que es el párrafo cuarto, ¿no? El anterior, ahí, la última cuestión que estaba controvertida, refería al cálculo, que como decía antes, digamos, el cálculo tenía que haber sido establecido en algún tipo de reglamentación, digamos, cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee la opinión de la procuradora fiscal, Laura Monti, parecería ser que surge con claridad cómo va a ser la fórmula de cálculo, digamos, ¿no? De la propia ley. Y no, digamos, necesitas una reglamentación, porque no es tan claro. Y tampoco se espera que la ley sea clara, digamos. Lo que plantea la ley es un objetivo, digamos, una línea sobre la cual seguir, ¿no? Entonces esto, y bueno, justamente sobre esta cuestión, ¿no? En realidad, los extremos, digamos, de este cálculo pueden ser muy disímiles, ¿sí? Porque la consideración de los ingresos y egresos totales, digamos, si son considerados de manera neteada, digamos, o no, va a dar un resultado completamente. Entonces, bueno, podemos pasar hacia adelante. Digamos, yo una cuestión, ¿no? Sobre esto. Este sexto método, como mencionaba antes, brinda una claridad que no brindaban los 5 métodos, particularmente para operaciones en las que se espera que haya, digamos, no estamos hablando tampoco acá
de operaciones en las que está involucrado un intangible de alto valor, estamos hablando de operaciones que tienen una cotización conocida, ¿no? En un país en el cual esas operaciones representan 30%, digamos, de las exportaciones, ¿no? Entonces, donde la valoración de esas operaciones impacta, claro, digamos, ¿por qué no tiene incorporado el sexto método en Francia a su normativa? Porque esa no es su realidad, ¿no? Pero sí la tiene Ucrania, sí la tienen los países africanos, sí la tienen los países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra realidad, es una realidad propia de los países africanos. Entonces, eso por un lado. Entonces, brinda un criterio objetivo y claro, si no hubiese sido tan judicializado, pero bueno. Y reglas fáciles de administrar. Ahora, y esto no lo tengo en las Filipinas, ¿no? Pero ¿qué es lo que para mí surge, digamos, como primera conclusión de este fallo? Es que, bueno, el fallo, digamos, la cuestión de la vigencia afecta a algunos casos, ¿no? Algunas causas. Hay que considerar también, que no lo tengo acá expuesto, pero sí en algún artículo que había preparado, que hubo otros fallos. Sí, hubo fallo en el caso Nidera, otro Alfred Topper y otro Oleaginosa Moreno, no de Corte Suprema, pero de instancias inferiores, cuando son fallos definitivos, digamos, que fueron recurridos posteriormente. En los que también había habido cuestiones referidas a la aplicación retroactiva de la norma, no siempre en relación con el decreto, sino más bien porque, bueno, una cuestión que surgió cuando sale la norma en 2003 es que la administración tributaria empezó a intentar aplicarlo a casos bastante anteriores, ¿sí? Pero en esos casos, digamos, lo que se resolvió es que, como mencionaba antes, no existiendo un contrato que me diga, un contrato que pueda tomar por válido, que me diga cuándo se concertó la operación, esto es un criterio válido para establecer un precio, porque si no, ¿cómo establezco el precio bajo qué criterio, digamos? Entonces, eso fue tomado por válido. Dejando de lado la cuestión de la retroactividad de la norma, inclusive en uno de estos casos el fallo está en contra del fisco, pero de todas maneras se entendió que era un método válido, ¿no? Entonces eso por un lado, digamos, pero bueno, aquí, digamos, está Vicentín por un lado, pero un montón de otros fallos que esperan, ¿no? En la justicia, ser resueltos, porque estaban en cola detrás de esto, ¿no? Claro. Entonces, por un lado está la cuestión de la retroactividad de la norma que va a afectar probablemente a algunos de esos fallos. Por el otro lado, está la cuestión de si tiene que ser aplicado o no en relación con partes independientes, que eso afectará a otra serie de fallos, ¿no? De causas que estarían esperando una resolución en la justicia. Pero quizás la cuestión para mí más problemática se puede volver con la fórmula denominaba, ¿no? La fórmula del inciso C para el 30%, que estaba determinada en el decreto reglamentario. Porque entonces ahí ya, sí, que sea con independientes o sea con vinculadas, sí, ahí ya no tenemos fórmula. Entonces, digamos, de cómo se decidió que este sujeto, digamos, este intermediario, era un intermediario sin sustancia económica, entonces ese es el núcleo de toda la aplicación del sexto método, sin una definición respecto de si el intermediario no tiene sustancia económica, no se puede aplicar el sexto método ni en ningún caso, excepto que entendamos, como si entendieron estos fallos bastante más sabios, digamos, de cortes de nivel inferior, digamos, que la Corte Suprema, era que, bueno, esto nos sirve, sí, porque lo podemos encasillar como uno de los 5 métodos del artículo 15, como el primero de ellos, como diciendo, bueno, tenemos una fecha clara y tenemos una regla clara, entonces de esa manera lo encuadramos dentro del precio comparable entre partes independientes, ¿no?
Así que, bueno, como, digamos, conclusión para mí de cuál es el impacto, es el impacto, ¿no? De este fallo. Luego, un poco lo que Julio me preguntaba, ¿cómo siguió? ¿No? Entonces podemos pasar a la siguiente, ¿sí? Bueno, esto ya lo mencioné, en realidad pasamos a la próxima. Sí, había una cosa en realidad que me había olvidado sobre la vinculación económica, de hecho que hoy la redescubrí, me había olvidado de ella. Hay un caso, Molinos, con un fallo de la CAF, eh, en el que justamente ellos, respecto de la vinculación, entienden que el término vinculadas es lo suficientemente flexible para admitir distintas interpretaciones. ¿Sí? ¿Sí? Y una restringida interpretación que limite la aplicación del método a operaciones realizadas con empresas que formen parte del mismo grupo empresario o tengan vínculos societarios directos con el exportador, bueno, eso no, perdón, eso sería una restringida interpretación. Una amplia comprendería cualquier empresa que actúe como intermediaria en la operación sin ser el destinatario final de la mercadería y no reúna los recaudos de exclusión que define el octavo párrafo, es decir, los de la sustancia económica, ¿no? Entonces, en este caso, en relación con Molinos, digamos, sí, bueno, eh, creo que, si no me estoy equivocando, bueno, hay otra interpretación. Pero bueno, igual ahí estoy mirando, no estoy todo segura de quién es el fallo, pero perdón, eso. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a los métodos, sí, a la ley más bien, en 2017 tenemos una reforma tributaria, ¿no? Dígame cómo estoy con el tiempo. Si no. 2017 tiene lugar la reforma tributaria del macrismo, digamos, que modifica sustancialmente varios artículos de la ley de impuesto a las ganancias, entre ellos el 15, que ahora es el 17. Y modifica también el decreto reglamentario, bueno, naturalmente se modifica el decreto reglamentario y de hecho en 2020 sacamos la resolución, la RP 4717, ¿no? Vamos a 4720. Sí, 47 y 17 del 2020. Entonces, bueno, como parte de la reforma tributaria tiene lugar, hay varias, ¿no? De qué es una jurisdicción de no cooperante, qué es una jurisdicción no cooperante, una jurisdicción de no baja tributación, conceptos que son aclarados en la ley y que han de formar parte de la reglamentación, ¿no? Se modifica el establecimiento permanente y también se modifica, como mencionaba antes, el artículo 17 y la definición de intermediarios, ¿no? En relación con, pasamos a la siguiente, la definición de intermediario, bueno, ahora la ley de impuesto a las ganancias refiere a operaciones en las que intervenga un intermediario internacional, que no sea respectivamente el exportador en origen o el importador en destino. Bueno, la RG brinda algunas aclaraciones. Eh, y, eh, y entre las aclaraciones más bien de la ley, ¿no? Se define que el intermediario se encuentre, o que se deberá acreditar que la remuneración que obtiene el intermediario guarda relación con los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los activos involucrados en la operación. Esto es el párrafo 6 del artículo 17, cuando el intermediario se encuentre vinculado con el sujeto local, cuando no estando vinculado el intermediario, el exportador en origen y el exportador en destino se encuentren vinculados, o cuando los intermediarios se encuentren en jurisdicciones no cooperantes o de baja y nula tributación. Un poco, digamos, lo que viene a intentar resolver esas aclaraciones es el riesgo de una potencial judicialización, ¿no? de la aplicación posterior y tratar de considerar más, digamos, más claramente en la ley las posibilidades de vinculación con este intermediario. La resolución
general brinda algunas aclaraciones, ¿no? Sobre bueno, los términos de la vinculación económica, en realidad están definidos en el artículo 46 del decreto reglamentario, que son los mismos que antes estaban en la 1122, ¿no? Más o menos. Bueno, sobre eso no me voy a meter, pero en realidad lo que sí define también la ley es en el artículo 7, en el párrafo 7 del artículo 17, que lo tenía acá, pero no lo tengo acá, se encuentra lo que mencionaba anteriormente, en lo que, bueno, es bastante largo el párrafo 7, pero básicamente dice que en los casos de exportaciones de bienes con cotización en los que intervenga un intermediario, ¿no? Anteriormente, la Administración Tributaria deberá definir, ¿no? El registro de los contratos o disponer el registro de los contratos. Y en los casos en los que no se verifique tal registro o el mismo haya sido realizado en condiciones diferentes a las que define la reglamentación, corresponderá que se valore la operación a la fecha de carga de la mercadería, ¿no? Utilizando una cotización conocida, una cotización de mercado. Entonces, luego el artículo 47 del decreto sobre esto, el decreto reglamentario, tiene de hecho muchas más, varias aclaraciones respecto de tanto de lo que implica o que debe ser considerado como un bien con cotización conocida, ¿no? Por un lado, por el otro lado, que es bastante amplia la definición, porque la cotización dice que puede ser tanto en bases públicas como privadas, digamos, ¿no? Es muy amplia, en realidad, en la medida en que pueda ser considerada una cotización de mercado, digamos, por el sector, ¿no? Eso es, digamos, quizás uno de los parámetros a considerar. Pero después, también, bueno, justamente acá aparte está en el 47, ¿no? Entonces, un valor publicado referido al término o al cierre del día de la operación, ¿no? El valor de la cotización, ¿no? El que corresponda en caso de existir el rango entre los valores mínimos, ahí también da otras aclaraciones. Lo que posteriormente ocurrió, digamos, fue que en la Resolución General 4717 se brindan algunas aclaraciones adicionales respecto de la documentación que debe presentarse a los fines de verificar, digamos, eh, eh, no vendría a ser ya la sustancia del intermediario, pero sí, digamos, en realidad más bien en este caso no se habla de sustancia, sino de que la remuneración del intermediario sea acorde a mercado, ¿no? Entonces, por un lado hay algunas cuestiones que tienen que ver más con lo formal, ¿no? Digamos, de documentación formal referida al registro de la sociedad en el país que corresponda, ¿no? A los balances que pueda tener, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, lo que refiere a la verificación de la remuneración de este intermediario. Sobre eso quizás tanto la ley como el decreto reglamentario como la resolución son, digamos, dejan un amplio o no agotan todas las definiciones respecto de la remuneración del intermediario, porque es una cuestión que también va a ser distinta en cada caso, ¿no? Hay distintas situaciones, digamos, hay intermediarios claro, hay intermediarios que, no sé, hay casos en los que el intermediario puede ser la casa matriz, por decir algo, ¿sí? Y hay casos en los que el intermediario solamente intermedia en esas operaciones, ¿no? Solamente opera con esta entidad en estas operaciones. Entonces, la documentación no puede ser la misma en una y otro caso, ¿no? Esa es una cuestión. Y sí tiene que tener una relación con las operaciones que se están llevando adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, después, más allá de otras cuestiones que después podemos abordar,
Lo que también hubo que sacar desde la administración tributaria son dos resoluciones, una la 4653 de 2019 y la 4837 de 2020. Cabe aclarar que, digamos, el ámbito de aplicación de lo que es este sexto método, si se quiere, es más amplio que antes, porque antes, al final, quedaba limitado a las operaciones, exportaciones de oleaginosas, y, bueno, y similares, claro. Mientras que ahora queda, digamos, el alcance es a todo tipo de operación de bienes con cotización. Entonces, bienes con cotización hay desde todos los tipos de hidrocarburos, productos mineros, claro, y productos agrícolas, ¿no? Entonces, lo que sacaron en AFI, digamos, pues ya no hablo como de, ¿no? Como persona Tercera persona. hablo en tercera persona, pero sacaron, no sé quién fue, pero no, igual una de estas no fue durante mi gestión, la otra sí. Fueron dos resoluciones, la 4653 de 2019 y la 4837 de 2020. La 4653 refiere a grandes rasgos a lo que se podría entender como bienes agrícolas, que básicamente en realidad más que agrícolas son los bienes que presentan DJB y que tienen como índice, digamos, para los cuales se utiliza como índice el Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? Y por el otro lado están los que uno podría entender como no agrícolas, pero en realidad no son no agrícolas, como no agrícolas, pero la verdad que son todo el resto de los bienes con cotización, ¿no? Ahora, digamos, el registro es claro, sí, si se quiere, hay un registro, ¿sí? Pero también se generan algunas cuestiones al respecto, ¿no? Y las cuestiones por ahí son las mismas que vemos en otros ámbitos en relación con la DJB, ¿no? Digo, también, ¿no? Entonces, hoy por hoy, si uno tiene registrado un contrato y, digamos, el registro de la 4653 está vinculado con el de la DJB, a grandes rasgos, eso en realidad, digamos, tanto la RG como el decreto reglamentario como la ley, digamos, podría como primera interpretación entenderse que, bueno, el sexto método no es aplicable, ¿no? Porque si el contrato no es, si el contrato es un contrato válido, ¿no? Porque, bueno, puede haber de todo después, ¿no? Pero a grandes rasgos, la primera interpretación, la primera lectura podría ser, bueno, entonces no puede ser aplicado el sexto método, que es, digamos, no podemos, en el caso en que se verifique una sustancial subfacturación, no supongamos que una DJB, que fue presentada una DJB 375, ¿no? En el contexto de la guerra ¿no? de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Donde de repente surge la guerra y estamos, ¿no? Y se trata de exportación de trigo. El precio del trigo salta por los aires, ¿no? Y se realizó la DJB en 2020. Claro, ¿no? Entonces, la primera lectura podría ser, esto es lineal, ¿no? Es, habiendo un registro de la DJB, un registro de contrato, un registro de NAFIP, ya está. No hay, digamos, primera lectura, ¿no? Después sí, el decreto reglamentario brinda las aclaraciones, ¿no? Uno podría siempre encontrar que en realidad las condiciones en las que puede registrar el contrato, podría haber cuestiones de forma que no se cumplieron y que uno diga, bueno, puede ser que en ese caso entonces resulte en la aplicación del sexto método y podamos valorar la fecha de carga. Pero bueno, esa es la primera lectura, pero en realidad yo personalmente entiendo que no nos podemos quedar con la primera lectura, porque un contrato que fue, digamos, una DJB, tomar como válida, ¿no? Una DJB que fue registrada en 2019, cuando la operación fue realizada, a veces, ¿no? Fue registrada en diciembre, supongamos 30 de diciembre de 2019, y la operación no solo a veces se realiza, digamos, 365 más 90,
Entonces, la operación fue efectivamente, la exportación fue realizada en enero 2021, ¿sí? Entonces, eso es un contrato válido para una operación de exportación con ese tiempo. Digamos, consideremos que digamos, el registro se hace muchas veces de manera anticipada justamente para resolver esto, ¿no? La exportación se va haciendo después, no, porque totalmente ya lo tengo. Entonces, ahí hay una cuestión que no está necesariamente afectada por este fallo. Este fallo no afecta necesariamente digamos, todo lo que tenga que ver con la 27430 en adelante no va a ser afectado por este fallo. Eso no lo veo porque está muy íntimamente relacionado con la ley anterior. La letra, lo que se cuestiona es, bueno, de hecho también, si mal no recuerdo, alguna alguna de las causas de Vicentino, de algunos otros de estos, estaba asociada, inclusive se judicializaba, se consideraba inconstitucional la propia ley, ¿no? Entonces, este fallo va directamente vinculado a la letra de la ley y a nada más que a eso. Yo no veo, excepto en lo que tenga que ver ahí sí, por ahí uno podría decir que puede arrastrar otro tipo de situaciones en lo que tiene que ver con la vigencia, ¿no? La retroactividad de la norma, pero la realidad es que a posteriori, por la judicialización de este caso, la redacción también ha sido diferente. Los decretos reglamentarios subsiguientes se ha tenido especial cuidado. Lo cual ha dejado otras cuestiones también, porque entonces... Es imposible amparar todas las posibilidades que dan. No, claro. También hace falta cierta complicidad de quien está aplicando la ley. Bueno, así se produce este desbarajuste donde un litigio que empieza hace 15 años tiene un recorrido tan extraño que después termina en una resolución poco lógica. Está claro que también hay una señal que es que va en contra de la regulación y que puede dinamitar cualquier regulación, porque finalmente la lectura, si la lectura es maliciosa respecto a la estructura que existe, la estructura no va a aguantar. Claro, es que en realidad, respecto a la retroactividad de la norma, creo que es, digamos, no, el impacto en los casos del sexto método va a ser limitado, pero el impacto en todo el resto de la normativa tributaria puede ser mayor, eso sí. Y después, bueno, genera otro tipo de circunstancias, porque como decía, ¿no? La reglamentación en el caso de la 27430 fue distinta, ¿sí? El decreto reglamentario no dice que es retroactivo, no. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Tenemos un sexto método válido hasta, de hecho, todo lo que hacen las normas es válido hasta ejercicios con cierre hasta noviembre 2018, cierre de diciembre 2018. Ya no entran, claro, ya no entran, y el decreto reglamentario fue de diciembre de 2019, con lo cual hay un año en los que está vigente la ley, pero pero la ley está vigente. Entonces, sobre ese año toca resolver cómo se definen cuestiones como las del sexto método actual, ¿no? Por ejemplo. Y eso nada más se va a resolver a través digamos, de las determinaciones del fisco y la judicialización del caso. Esa va a ser la resolución que va a tener, porque no hay otra manera de resolver eso. ¿No? Así pero eso, en realidad, ¿por qué es de esa manera? Y porque justamente, pero yo tampoco estuve ahí, pero entiendo yo que el Poder Ejecutivo en ese momento dijo, ya, lo que tuvimos con los anteriores, que tuvimos que sacar un decreto y demás, esto no lo vamos a incorporar, pero bueno, nos quedamos con un año sin nada, ¿sí? De la misma manera en que bueno, digamos, la modificación de la 27430 también se entiende un poco en esa misma línea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se lleva la 27,
el sexto método a lo que es hoy. Y porque también, bueno, a partir de la judicialización, a partir también a nivel internacional hubo algunas discusiones, porque entre los años 2013 a 2015 se discutió lo que fue el plan de acción BEPS de la OCDE, en el marco de la acción 10 se discutió también sobre el sexto método, ¿sí? Y el sexto método debería ser considerado como un benchmark, digamos, como una comparación de precios, una herramienta para una comparación de precios o un método aparte. Y bueno, también en los espacios como la OCDE y demás hay un lobby bastante fuerte, ¿no? de los sectores empresariales. Sí, de hecho, tocaron muchísimo la antilavado, de hecho, la OCDE, uno de los objetivos era bajar los flujos ilícitos, el ocultamiento de activos, bueno, con una cantidad de medidas, y a partir de 2013, 14, la política esa se debilitó bastante. Sí, hay algunos grupos de trabajo que lo siguen, que es el grupo de trabajo sobre crímenes tributarios, sobre tax crimes, se llama, y sigue trabajando en esa línea, pero bueno, ahí hay cierta también resistencia, creo, a veces de las administraciones tributarias, también no solo no de Argentina necesariamente, pero a nivel global, ¿no? Pero sí, entonces, digamos, la modificación de la 27 trae el valor 30, más allá, bueno, esto fue impulsado en el gobierno macrista, ¿no? Por personas acá, no voy a nombrar, no voy a entrar en nombrar nombres y apellidos, pero acá hubo personas también, digamos, del sector privado, que participaron en la implementación de la norma y digamos, que forman parte de estudios tributarios, asesores, ¿no? Auditores fiscales muy grandes y que también participan en la redacción de la norma y no es inocente, pero en lo más mínimo. Pero más allá de eso, también entiendo yo, que bueno, eso es, digamos, parte de la consecuencia también que se da en esta judicialización de los casos, ¿no? Ojo, la judicialización de los casos de precio de transferencia pasa acá y le pasa a la Comisión Económica de la Unión Europea, le pasa a todo el mundo, ¿no? De hecho, la Comisión Económica de la Unión Europea también en los últimos años, por dar una variante, una salida, digamos, a la cuestión del aprovechamiento de las variedades fiscales, digamos, en la Unión Europea, ¿no? Y cómo salir con eso, bueno, bajo en la gestión de la comisionada Vestager, creo que se llamaba, sobre competencia, iniciaron una serie de causas contra los países de la Unión Europea, los Estados miembros, que habían llegado a determinados acuerdos que terminaban favoreciendo a determinadas empresas por considerar que estaban dando una ayuda empresarial encubierta, ¿no? Y para en esa línea, digamos, utilizó la normativa de precios de transferencia, ¿sí? Las recomendaciones de la OCDE de precios de transferencia. Bueno, fallo de la justicia de la Corte Europea, salen para todas partes, no, van para todos lados, digamos, y claro, se ponen a discutir las cuestiones, ¿no? Relacionadas con la aplicación de los métodos, la aplicación de la metodología o los principios AMSNEC o de libre concurrencia en relación con esto. Bueno, en general hay, digamos, cuestiones destacables en algunos de esos fallos, pero no es que tengan un rotundo éxito en esto, ¿no? Entonces, digamos, hay una cuestión, sí, se quiere compleja, que refiere a la aplicación de los métodos, a la aplicación del criterio AMSNEC, que se quiere mantener de esa manera un poco impoluta, y cuando se le acerca alguna fórmula que lo simplifica, bueno, eso es cuestionado, ¿no? Eso le pasa a Brasil, con los métodos que tiene. Brasil tiene una normativa mucho más operativa, ¿no? Con fórmulas directamente,
qué márgenes tendrían que tener los distintos sectores económicos y que eso es lo que aplica el fisco. Bueno, eso es. Brasil ha sido cuestionado a nivel internacional muchísimo por esto. No podría decir es más efectivo o menos efectivo. No lo sé. Es menor, seguro. Entonces ahí es donde uno puede medir sí. Sí, no hay, entiendo yo también que el área, no quiero cuestionar a los amigos de la Receita Federal, porque he conocido a muchos, la verdad, algunos excelentes profesionales, la verdad. Pero entiendo que el ojo de la administración tributaria brasilera no está puesto en estos temas, no está en estas cuestiones, me parece que no. No quiere decir que no las vean, solo que bueno, quizás es un abordaje completamente distinto que requiere otro tipo de estructura, ¿no? También menor para ellos, ¿no? Quizás. Pero sí, yo creo que, digamos, eso puede ser una variante, pero como decía, fue completamente, pues, digamos, bombardeado, digamos, a nivel internacional. En los últimos años veremos qué pasa durante el gobierno de Lula, pero así venía con una reforma tributaria que iban a llevar adelante para alinearse con la obra. Eso por un lado. Y después, incluso en la discusión del Pilar 1, que no tiene nada que ver con el objeto de esta reunión, pero de lo que se da en llamar el Pilar 1 a nivel internacional, en el marco inclusivo de la OCDE, en relación con cómo crear un nexo tributario en relación con la economía digital, ¿no? Para grabar totalmente. Bueno, también inicialmente la discusión partió por una suerte de realidad económica, ¿no? O un criterio de tasación unitaria, como se llama, ¿no? Es decir, bueno, tendríamos que considerar, como mencionaba al principio de Julio, ¿no? Dónde se realiza la actividad económica y que que el impuesto sea que tribute, digamos, en este lugar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo inicial, pero en la discusión enmarañada a nivel internacional, bueno, eso resulta en otro tipo de solución que es muchísimo más compleja, de imposible aplicación, donde la mitad o la mayor parte del criterio se basa en el principio de libre concurrencia y solo estarían alcanzados por esta suerte de tasación unitaria o de digamos, solamente aquellas ganancias de aquellas empresas que tengan una facturación superior a los 20.000 millones de euros y que tengan una rentabilidad superior al 10% y solamente en el caso un 25% de esa rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, va a ser solo eso, ¿no? Pero digo, bueno, ese es el fondo un poco de la cuestión, digamos, las soluciones más lineales todavía o más directas o más alineadas con la realidad económica, siguen sufriendo algunos embates, digamos, a nivel internacional para cuando intentan ser aplicados. Digamos, que no quiere decir que a nivel de la manera genérica, y redondeando con esto, ¿no? En que está ha sido incorporado el criterio de realidad económica se encuentra en la 683, en la ley de procedimiento tributario, en el artículo 2, bueno, nos sirva de todas maneras, quizás por ahí, más que tener una, un criterio que haya sido mucho más detallado en la norma, ¿no? Quizás creo que es bastante útil. Pero